Amado Dios, delante de tu presencia estamos. En esta hermosa mañana nosotros, Señor, te damos gracias. Y gracias porque en Cristo estamos protegidos, tenemos seguridad eterna. Y gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Diga conmigo, Cristo vive. Cristo vive. 3 veces lo vamos a decir. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive, y a su nombre gloria, gloria y honra al Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, hoy quiero hablarles del regalo incomparable de Dios. Ese es el tema que nos corresponde hoy de esta serie que hemos titulado Jesús, el dueño de todo tiempo. ¿Están aquí o se fueron? No se vayan, quédense. El regalo incomparable de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Yo me pregunto a veces, ¿cuánto cuesta tu tranquilidad? ¿Cuánto cuesta tu tranquilidad? ¿Cuánto cuesta tu sueño? ¿Cuánto cuesta tu sueño? Bueno, hasta no hace mucho, dicen que uno crece, pero a veces sigue siendo niño. Pero yo de niño creía, hermano, que el valor de algo era el precio que veías en la etiqueta. Uno va y ve la etiquetica pegada y uno dice, vale tanto. Pero hermanos y amigos que nos escuchan, yo estaba equivocado y sigo equivocado. Porque, hermano, el valor de algo es lo que estás dispuesto a perder para conservarlo. El valor de algo es lo que estás dispuesto a perder para conservarlo. Y este tema, que lo he titulado El regalo incomparable de Dios, está basado en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice así. Usted lo va a recitar conmigo porque se lo sabe de memoria. Y si se le olvidó, lo recuerda. Amén. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Se dice la referencia al principio y al final para que el cerebro pueda grabarlo. Juan capítulo 3, versículo 16. A ver las mujeres conmigo. Porque aleluya. Así que hoy vamos a hablar de un versículo que todos conocen. Ese versículo que acabamos de citar. Hermano, ese versículo está en todas las iglesias, en todas las camisetas, en las franerías, en las camisetas de los equipos deportivos, en grupos juveniles, en frases en inglés. Pero la pregunta es, ¿lo hemos sentido de verdad? Juan capítulo 3, versículo 16. Algunos lo han llamado el código fuente de la fe. Juan capítulo 3, versículo 16. Bueno, hermanos, recuerden lo que dije. El valor de algo es lo que estás dispuesto a perder para conservarlo. ¿Qué tanto tú estás dispuesto a perder para poder conservar algo? ¿Qué tanto como esposo estás dispuesto a perder para conservar a tu esposa? ¿Qué tanto como comerciante estás dispuesto a perder para conservar el comercio? ¿Qué tanto estás dispuesto a perder un novio por conservar la novia? ¿Y qué tanto estuvo dispuesto Dios a perder para conservarte a ti? Que fue capaz de ir a morir a la cruz. ¿Tanto así vales tú? Bueno, recuerden que el valor de algo es lo que estás dispuesto a perder para conservarlo. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es el origen de ese regalo incomparable de Dios.
Y el origen, hermano, nada más y nada menos es el amor desorbitado, el amor que se entrega, un amor tremendo. Pero hay algo, hermano, que vamos a ver aquí en ese amor ahorita bien interesante. Juan capítulo 3 dice así. Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y tú dices, bueno, sí, ok, Dios me ama, qué lindo, qué chévere, todo hermoso. Dios me ama, como el pastor ama las tortas en tres leches. Y Dios me ama tanto, pero tanto. Y ese ha sido hasta peligroso para las iglesias. Ese amo, pero me ama tanto, que yo soy capaz de hacer lo que a mí se me venga en gana y no pasa absolutamente nada. Hermano, pero ahí está una trampa. Cuando Juan usa la frase de tal manera, la frase, hermano, en el griego no está diciendo Dios te ama mucho. Y eso nosotros debemos tenerle el ojo puesto. No es una medida. Uy, pero es que me ama como le digo yo a veces a los niños, como de aquí a Caracas. No está hablando, hermano, de una medida, está hablando de una forma. Dios te ama de una forma tal, y ahí cambia la cosa. Hermano, repito, no es una medida, es la forma, es el método que el Señor está mostrando. ¿Y cuál fue el método de ese amor? Bueno, lo que estuvo dispuesto a gastar. Lo que estuvo dispuesto a gastar. Él dice que ha dado a su Hijo único, a su Hijo unigénito. Nosotros, hermanos, vemos, recordando la gramática un poquito, había algo, sigue existiendo en nuestro idioma, algo que se llama sujeto, predicado, verbo. Y si nosotros le preguntáramos a Juan 3:16, ¿cuál es el sujeto de ese amor? Porque de tal manera amó Dios. El sujeto de ese amor es Dios. Y nosotros entonces vemos aquí que Él invirtió, Él gastó, dio a su Hijo. Nada más y nada menos. Piénsalo, hermano. Dios no nos dio un cheque, no nos dio un ángel, no nos dio un arcángel, no nos dio una mascota hermosa y de lujo, nos dio a su propio Hijo. Y recuerden, el valor de algo es lo que estás dispuesto a perder para conservarlo. El Señor, en su gran amor, la forma en que nos amó, Él dijo, la forma de yo poder alcanzar esto, lo voy a mostrar en la inversión, en el gasto que yo voy a hacer. Nada más y nada menos voy a enviar a mi propio Hijo a morir por una tanda de rebeldes que no merecen absolutamente nada. Hermanos, eso es como si yo, Juan, me sacara el pasaporte, que lo tengo vencido, por cierto, y se lo diera a un completo desconocido en cualquier lugar, y yo le entregara mi pasaporte y le dijera así: toma, ahora tú eres yo. Y entonces yo me quedo sin identidad por ti. ¿Usted haría eso? Usted se presentaría en un bar donde hay un poco de borrachos y escogería a alguien y le diría: mira, aquí está mi pasaporte, aquí está. Tú ahora tienes mi identidad y yo me quedo sin una completa identidad por ti. Eso es una locura, hermano. Nadie haría eso. Absolutamente nadie. Pero el amor de Dios no es una poesía. Es un sacrificio que yo me atreví a escribir esta palabra. Es un sacrificio brutal lo que el Señor hizo por nosotros. Hermano, es como un padre que abre la mano y dice: para que este rebelde, ese que se cree autosuficiente, ese que me ignora, tenga una oportunidad, voy a pagar el precio en mi propia carne.
Es una locura, hermano. Eso es brutal, eso no tiene sentido. Por eso Juan dice, porque de tal manera, hablando de una forma, no está hablando de cantidad, repito, está hablando de un modo, y el modo que usó, el modo que encontró fue enviar a su propio Hijo. Amén. Hermano, el objeto de ese amor, si nosotros hablamos de que el sujeto de ese amor es Dios, el objeto de ese amor, ¿quién es? Según Juan 3:16, es el mundo. Y el mundo al que se refiere Juan capítulo 3 versículo 16 no se mide, hermano, por la cantidad de personas. Mire, algunos expertos dicen que aproximadamente han pasado por el mundo 70.000 millones de personas. En este momento hay 8.000 y tantos millones de personas vivas, pero por el mundo han pasado unas 70.000 millones de personas. Y medir la grandeza del amor de Dios por el número de la gente es ridículo, hermano. No, porque Dios amó en particular a cada uno y ese es el amor de Dios. 70.000 millones de... se queda pequeño, hermano. Decir que Dios, la manera de amar es que amó a esas 70.000 millones de personas, es como pedirle a un campeón olímpico que levanta pesas, que levante 2 gramos de arroz. Es ridículo para el levantador de pesas que le digan, tú eres capaz de levantar 2 gramos de arroz. Y él va a mirar eso y va a decir, ¿de ridículo qué? Si yo levanto, ¿cuántos kilos levanta un levantador de pesas olímpico? 200 y pico, no recuerdo ahorita con exactitud. Y decirle que levante 2 gramos de arroz es como nosotros tratar de medir el amor de Dios, porque han pasado 70.000 millones de personas y a todos el Señor lo ha amado. Y por eso yo puedo medir el amor de Dios. Hermano, es ridículo. La palabra mundo en este contexto se refiere a una humanidad caída que aborrece a Dios y ama el pecado. De tal manera amó Dios al mundo. Ese mundo se refiere, hermano, a una cantidad de personas que aborrece a Dios y que ama el pecado. ¿Aló? ¿Y cómo es que una cantidad de personas que aborrecen a Dios y aman el pecado, entonces Dios va a tomar la decisión de amarlo de esa manera, de ese modo, al venir a la cruz a rescatar a una gente desagradecida que aborrece a Dios, que no solamente es que no lo toman en cuenta, sino que lo aborrecen, o no, solamente mira el mundo. Hermanos, es tremendo. Veamos, hermanos, el valor de ese regalo, porque estamos hablando de ese regalo extraordinario que nos habla Juan 3:16. Hermanos, vimos entonces que Él entregó su vida. Y vamos a ver el valor, la vida eterna con precio de sangre. Amén. Hermano, dice ahora que nos ofrece a cambio un sacrificio que no tiene precio. Dice unigénito, y el contraste, hermano, es de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ese es el valor, hermano. El valor de tu salvación, el valor de tu regalo es proporcional a quien se entregó en la cruz. ¿Aló? ¿Cuánto valoras tú ese extraordinario regalo? ¿Cuánto estás dispuesto tú a perder por ese regalo? El valor del regalo de la salvación es extraordinario, es proporcional al valor de quien murió en la cruz. Lo que tú estás dispuesto a pagar por algo, ese es el verdadero valor de las cosas. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, mostró una forma de amar tan extraordinaria que Él dijo, mi vida, mi cuerpo es proporcional al valor de aquellos a quien voy a salvar. Y así nosotros andamos muchas veces deprimidos diciendo yo no valgo nada. Nadie da nada por mí. Porque como venimos de una infancia que nos ha hecho tanto daño muchas veces, de una mamá y un papá que nunca nos dijeron que nos querían,
que nunca te abrazaron, que nunca te dijeron lo hermosa que eras a las mujeres. Entonces vino cualquier pistrafa por ahí, te habló al oído y tú caíste en sus garras. Entonces ahora está llena de cicatrices, llena de heridas y dice: yo no valgo nada. ¿Qué nos ofrece a cambio de este sacrificio que no tiene precio? Hermano, nos ofrece vida eterna. No es que va a vivir 80 años más, no es una extensión de la vida. La vida, esa vida que aparece ahí, es una vida superior en la vida de Dios en ti. Para que tengas vida, esa vida es la naturaleza de Dios, es la vida de Dios ahora en ti. ¡Wow! Eso es el valor, eso es lo que Él te ofrece. Hermano, es el ADN de Dios dentro de ti. Es la vida de Dios ahora actuando en ti. Por eso es que tú a veces haces cosas locas, como por ejemplo perdonar al que te hace daño, como amar al enemigo, como sonreír en medio de las dificultades. Y la gente dice: este tipo está loco, esta mujer está loca. Hermano, y vean lo que evita. Dice: para que todo aquel que le cree no se pierda. ¿Qué es lo que está evitando ese regalo maravilloso? Esa vida de Dios en ti, que tú no te pierdas. Hermano, esa palabra perderse en el original es destruirse e ir a la ruina total. Ese regalo extraordinario que el Señor mostró y la manera de amar tan grande, ese objeto del amor que es el mundo que eres tú, lo que está evitando es que tú te pierdas, que tú te extermines, que entres a la ruina total. Por eso nosotros seguimos predicando, por eso nosotros les seguimos hablando a nuestros hijos, para que ellos no entren en una ruina total. Hermano, imagínese conmigo esto, que usted tiene una joya de la familia, una joya, no sé cuántos tienen joyas, avísenme, pero no sé cuántos tienen joyas, no joyas, joyas tiznadas tiene todo el mundo, pero con J, las joyas. Imagínate que tú tienes una joya de la familia, una reliquia que vale millones y que es irreemplazable, y viene un ladrón y te la roba. Entonces, un familiar tuyo, puede ser tu abuelo, para recuperarla tiene que entregar a su hijo. Pregunto, ¿cuál es el valor de esa reliquia? ¿Cuál es el valor de esa reliquia? El valor de esa reliquia es el valor del hijo. ¿Te das cuenta cuánto vales? El padre toma al hijo, lo entrega para recuperarte, porque estabas perdido, estabas alejado, y te dio un regalo extraordinario que no se puede medir en palabras humanas. El valor de tu salvación es el valor de Jesucristo entregado en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre. ¿Cuál es el valor de todas estas reliquias que están aquí y de las reliquias que nos están escuchando? La sangre de Jesucristo. Así que, mis amados, el valor de tu vida y de tu alma no es, escúchame, lo que tú haces, es el Hijo de Dios. No es lo que tú haces lo que te hace valer. No es lo bien que tú te portes lo que te hace valer. Tú vales lo que vale la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Piénsalo. Somos más valiosos que el oro, hermano. Valemos la sangre de Jesucristo. Por eso, hermano, ¿cómo vamos a pisotear la sangre del Cordero viviendo vidas alejadas del Señor? Viviendo vidas desagradecidas y como si nunca nos hubiesen dado un valor. Lo tercero que vemos aquí, hermano, es la respuesta. ¿Qué respuesta debe tener usted ante ese origen de ese regalo maravilloso que es Cristo? El valor que es la sangre de Jesucristo. ¿Y cuál es la respuesta que tú debes tener ante esto? Bueno, la respuesta debe ser creer para no perderse. Hermano, esto es un desafío. Es un desafío. Y cuando llegamos a este tercer punto,
y aquí se pone la cosa un poco incómoda, porque hermanos, a nosotros los creyentes, a la gente ama la gracia, amamos la gracia, pero le huimos, la gente huye ante una respuesta. La gente ama la sangre que se derramó, la gente ama el regalo, la gente ama saber el origen de ese regalo que es Dios mismo. Pero cuando se trata, hermano, de hacer un compromiso, la gente huye. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios ya hizo su parte, ya entregó, ya pagó, ya Dios hizo su parte, repito, ya Dios entregó. Ya Dios pagó. La pregunta es, ¿cuál es tu parte? ¿Aló? ¿Cuál es tu parte? Porque el versículo dice, todo aquel que en él cree. Escúchame bien. Porque, hermano, esto se convierte en un desafío de la fe versus las obras. Hermano, la Biblia es clarísima. La Biblia no dice todo aquel que se porta bien. ¿Aló? La Biblia no dice todo aquel que va a la iglesia 7 días a la semana. La Biblia no dice todo aquel que done $100,000 a la iglesia. No, señor. La Biblia nos dice que no puedes ganar este boleto. Es un regalo. La Biblia no dice el que se porte bien, el que se congregue, el que ayuda a las viudas, el que ayuda a los huérfanos. Eso es resultado. Pero, hermano, la Biblia dice para todo aquel que en él cree. Esa es la respuesta, hermano. Así que el regalo se recibe con una acción. Y aquí es donde entramos, dependiendo, hermano, de la interpretación, de la escuela teológica a la que pertenezca usted. Algunos dicen que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, que no somos responsables, que el ser humano no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y, hermano, yo creo que el ser humano tiene la responsabilidad de extender sus manos y recibir el regalo. No puede hacer nada para recibir el regalo. Usted no puede acomodar nada para recibir el regalo extraordinario. Usted no puede decir, me porto bien, asisto un año a la iglesia y me llega la salvación. Tomo a la iglesia y recibo el regalo de la salvación. Ayudo a los huérfanos y recibo el... No. Es un regalo. Pero hay una acción en Juan 3:16 que nosotros debemos hacer. Dice, para que todo aquel que en él cree, en un presente continuo, cree y sigue creyendo. Cree y sigue creyendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué es eso, pastor? Eso no es una acción que añade algo a la salvación, no. Porque cuando un mendigo, como le decía en estos días, le dan un pan en la calle, ese mendigo no hizo nada para recibir ese pan, solamente extendió las manos y recibió ese pan. Hermano, es decirle a Dios, mira, mi currículo espiritual está en ruinas. Decía un primo mío, el currículo mío es la cédula ampliada en la mitad de la hoja. Ese es mi gran currículo, decía él. No tengo más que mostrar. Y saben, hermanos, que espiritualmente nosotros estamos quebrados. Nuestro currículo está en ruinas. No tenemos nada que mostrarle al Señor y decir, Señor, yo vengo de una familia de ministros. Yo vengo de una familia de gente que te ha servido por 3, 4 y 5 generaciones. Yo vengo, Señor, con estos títulos. ¿Será que esos títulos pueden hacer algo? O usted dice, yo me he portado bien, yo he sido fiel a mi esposa, he sido fiel a mi esposo, merezco la salvación. No, hermano, eso no puede ser así. Mi currículo, Señor, está en ruinas completamente. Pero, Señor, usted puede decirle así, yo creo que tu hijo pagó por mi ruina. Amén. La fe es la única mano que puede recibir el cheque de la vida eterna. La fe es la única mano. Es lo único que nosotros podemos hacer. Extender la mano para recibir el cheque de la vida eterna. La pregunta aquí es, ¿qué vas a hacer
con ese Hijo unigénito que fue entregado por ti. Y qué bueno que en esta época del año podamos recordar que Jesús nació, pero que no se quedó pequeñito, sino que creció y a los 33 años murió en la cruz del Calvario y vino para traerte salvación y vida eterna. Amado hermano, nosotros vemos el don sacrificial de ese amor. El amor de Dios no es solo palabras, el amor de Dios es acción manifestado en que estuvo dispuesto a desprenderse de lo que más amaba, su Hijo. No son palabras. Por eso, hermano, cuando nosotros los cristianos nos volvemos puro habladuría, pero no mostramos ese gran amor que tenemos dentro, entonces nos estamos quedando sin imitar al Dios Todopoderoso. Hermano, Cristo fue levantado en la cruz como la serpiente de bronce, allá en Números capítulo 21. Y para ser hecho maldición por nosotros lo hizo, absorbiendo toda la ira que nosotros merecíamos. Toda la ira de Dios la absorbió Jesús para que nosotros pudiéramos hoy extender nuestras manos y decir: Señor, gracias por ese regalo incomparable. Amados hermanos, escúchenme bien, porque aquí es donde el mensaje se vuelve incómodo y se vuelve también personal. Hemos hablado, hermano, del origen del amor. Es un amor desorbitado, enorme. Hemos hablado del amor o del valor de ese regalo, que tu vida cuesta la sangre del Hijo Jesucristo. Y hemos hablado, hermano, de la respuesta, que debe ser un acto de creer. Pero, hermano, la fe no es un sentimiento bonito para el domingo en la mañana. La fe es un verbo de acción que se conjuga en el presente, en el ahora y aquí. Nosotros no podemos solamente vivir para el domingo en la mañana y emocionarnos el domingo en la mañana. En estos días yo analizaba, hermano, por qué las iglesias que trabajan en base a las emociones están tan llenas de gente. ¿Por qué, hermano? ¿Y por qué las iglesias donde se estudia la palabra de Dios versículo por versículo, donde se nos confronta con el pecado, donde se nos dice cambia de dirección, donde no estamos ofertando sanidades y milagros aunque Dios las puede hacer, donde no te decimos ven que el Señor te va a calzar tus dientes y tus muelas con oro, donde no estamos diciendo pacta, siembra porque tus finanzas se van a multiplicar, porque este tipo de iglesias están solas. Hermano, porque nosotros los humanos nos hemos acostumbrado a recibir descargas hormonales como dopamina, hormona de la felicidad, y entonces vamos a un lugar que nos hace sentir maravillosamente bien y decimos yo voy allá aunque sea algo siento, pero cuando yo voy a las otras iglesias yo no siento nada. Y el sistema nos ha enseñado que obligatoriamente tenemos que sentir. El sistema nos ha obligado que si en una dirección un cantante no hizo llorar a la gente, no se manifestó el Espíritu Santo. El sistema nos ha enseñado que una predicación que se basa en un versículo como Juan 3:16, ¡qué aburrimiento! El sistema nos ha enseñado que es mejor cuando el predicador se para y dice, en este momento Dios me está revelando para ti esto y esto y esto y esto, y entonces nosotros recibimos una descarga de dopamina y decimos ¡wow! Pero hermano, el resultado es que cuando usted sale de esa puerta, su vida continúa exactamente igual o peor. ¿De qué sirve entonces? ¿De qué sirve, hermano, si continuamos exactamente igual? Hermano, la fe no es un sentimiento bonito para el domingo por la mañana. La fe, hermano, es una acción.
Y si hay alguien aquí hoy que siente ese fuego en el pecho, si siente que el Espíritu te está empujando a salir de la ruina y entrar a la vida eterna, no lo pienses más. Este no es un momento de vergüenza, este es un momento de libertad. Si hay alguien aquí que dice, wow, yo no sabía cuánto y de qué forma, porque no es el cuánto, sino la forma en que Dios te amó. Porque el cuánto nos ha hecho daño. Ay, cuánto te ama Dios, muchísimo, 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 muchísimo. Pero ¿de qué forma te amó? Entregando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y a derramar toda su sangre por ti, a absorber toda la ira de Dios para que tú puedas ser libre hoy. Amado hermano, tú en esta mañana y yo debemos inclinar nuestro rostro y ser agradecidos, porque el Señor nos hace una invitación de salvación. Dice, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, el amor de Dios vence las barreras y los prejuicios, sin importar la condición. No importa esa condición social, no importa la condición económica, no importa la condición educativa, no importa la raza o el tipo de vida que se haya vivido. Amén. No importa el tipo de vida que tú hayas vivido, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hermano, lo último que yo veo en este texto es el modo de apropiarnos de ese amor. El amor ya está, ya el Señor hizo lo que tenía que hacer. Ahora, ¿de qué modo tú te puedes apropiar de ese amor? El texto lo dice, para que todo aquel que cree en Él. Pastor, pero ¿cómo hago yo para creer en Él? ¿Qué es eso de creer en Él? Yo me hago esa pregunta porque me retumban y me las hacen muchas veces en la calle. Hermano, la fe en sí misma es inútil. ¿Me está escuchando? No me vayan a tirar los zapatos. Pero la fe en sí misma es inútil si no está puesta en el objeto correcto que es Cristo. Usted dice, yo tengo fe, tengo mucha fe, igual se va a condenar. Si su fe no está puesta en el objeto correcto que es Cristo, la fe es inútil. Porque muchas personas dicen tener fe en la calle, hermano. Tengo fe en esto, tengo fe en aquello, tengo fe en no sé quién. Y a los amigos que me están escuchando a través de la radio, si tu fe no está puesta en Cristo, tu fe es inútil y te vas a condenar. Si tú pones tu fe en cualquier otra cosa que no sea Cristo, tu fe es inútil. No es suficiente creer que Jesús fue un gran hombre o maestro. Es creer en Él como aquel que murió en la cruz para pagar nuestra deuda con la justicia del Padre. No es tener fe en cualquier cosa, es tener fe en Cristo. Es decir, Señor, tú fuiste mi sustituto, porque de tal manera, de la forma en que mi amor fue, que entregó a su Hijo Jesucristo, para que yo no me pierda, para que yo no me aniquile. Y debo entonces apropiarme de ese regalo a través de la fe. Pero recuerden, la fe en sí sola, si no está puesta en Cristo, es inútil para la salvación. La salvación es en Cristo por medio de la fe. Amén. Hay una gloriosa respuesta, hermano. Hay una gloriosa respuesta de ese amor. ¡Wow! ¡Qué resultado tan maravilloso tiene! Escúcheme bien, cuando usted pone su fe en Cristo y usted dice, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, Cristo es el camino para llegar al cielo, no hay otro camino. Mira el resultado tan maravilloso que hay. Hermano, las únicas dos opciones para la raza humana son salvación o perdición. Y Jesucristo es la línea. ¿Aló? Las únicas dos opciones para usted o es Jesucristo o es condenación eterna. Y la vida eterna no se mide en función de tiempo, sino de relación. Porque cuando dice que te va a dar vida eterna, no es que te va a agregar 80 años más, no es que te va a dar 200 años más en la tierra.
no está hablando, escúcheme, cuando la Biblia habla de vida eterna, para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, no está hablando, hermano, de longitud, no está hablando de lo larga y aburrida que puede ser esa vida. Porque a veces uno dice, la vida eterna, uy, nunca se acaba eso. Y uno lo mire pensando que es por lo largo. No se está refiriendo a lo largo, se está refiriendo a la calidad de vida que vas a tener. Cuando tú crees en Cristo, no es que ahora sí, ¿quién sabe? No, está hablando de algo de calidad. Es la vida de Dios viviendo en ti. Y eso es vida eterna. Es la vida de Dios que está dentro de ti. No sé si me estoy explicando, a veces no sé ni cómo explicar estas cosas. Hermano, Juan 17:3. Vamos a buscar Juan 17:3. Juan 17:3. Esa vida eterna significa vivir en una deleitosa y eterna comunión con el Dios Trino. Dice la Biblia, Juan, búscame Reina Valera, por favor. No, es una Reina Valera, pero antigua. Vuelvo a leer, hermana, mientras yo lo consigo aquí, por favor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? Ay, hermano, la vida eterna es una relación. No es una cosa larga que no va a terminar nunca. Por supuesto está hablando también de la cura, pero el escritor, lo que el Espíritu Santo quería comunicar en Juan 3:16 es la calidad de vida deleitosa, que cuando tú crees en Cristo y sigues creyendo, tú vas a tener una vida deleitosa en esta tierra y en el más allá. Vas a tener tropiezos, vas a tener dificultades, pero hay deleite en ti. Hermano, yo quiero invitarte a hacer algo que va a cambiar tu eternidad. Si estás listo para creer en el Hijo unigénito, para salir de la condenación y recibir la vida eterna, quiero que te pongas de pie ahora mismo, en este mismo instante, y que hagas una oración de agradecimiento al Señor. Que tú puedas decirle al Señor, gracias, porque de tal manera me amaste de una forma enorme. Ponte de pie delante del Señor y agradécele a Dios Todopoderoso y dile, Señor Jesús, hoy entiendo el valor, entiendo que fui amado de una manera sacrificial. No se refiere tanto a la cantidad, sino a la manera, Señor. La manera fue sacrificial. Reconozco que soy pecador y que no puedo salvarme con mis propias obras. Hoy te pido perdón. Dígale así, hoy te pido perdón. No le hagas caso a lo que el diablo te está diciendo de que ya tú eres cristiano y que no necesitas hacer esta oración. Dile, hoy te pido perdón. Creo que moriste por mí y resucitaste. Te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Gracias por el regalo de la vida eterna. Ayúdame a vivir para ti. Amén, amén, amén. Ahora haga usted una oración, usted solito con Dios. Señor, gracias, Padre. Señor, hemos visto el regalo. Hemos visto, Señor, ese regalo extraordinario. Vimos el origen, Señor. Eres tú mismo el origen de ese regalo extraordinario, Señor. Vimos el valor de esa vida, de ese regalo. Es la sangre tuya. Ese es el valor de mi salvación. Tu cuerpo, tu sangre, molidos. Y vimos la respuesta que debemos tener. Esa respuesta es creer y seguir creyendo. Hoy, Señor, entendemos que esa vida está en nosotros. Señor,
Ayúdanos a tener una respuesta correcta ante ese regalo extraordinario. Yo quiero tu vida en mí. Yo quiero esa calidad de vida en mí, esa vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es cuando muramos. La vida eterna ya comenzó. Porque tú nos dices que la vida eterna es que te conozcan a ti, oh Dios, y a Jesucristo, a ese Dios trino. Señor, no quiero esperar hasta morir para comenzar a disfrutar de la vida eterna. Yo creo, Señor, que la salvación nunca se trató solamente de llegar al cielo. Yo creo, Señor, que la salvación se trató de conocer a ese Dios y a Jesucristo y al Espíritu Santo aquí, en esta tierra, en el ahora y ahora mismo, en espacio y tiempo. Valorar ese sacrificio, ese regalo extraordinario, que costó nada más y nada menos que el Hijo de Dios, que Dios mismo muriendo en la cruz. ¿Qué somos nosotros para valer tanto, Señor? No lo sé. Pero nos tienes aquí, Señor, como tus manos, como tus pies, como tus oídos, como tu boca, como tus ojos, para buscar al que está en tinieblas y traerlo al reino de la luz. Siga orando, mi hermano. A usted que está aquí en este lugar, y a usted que me escucha, quiero invitarlo a que venga a los pies de Cristo, para que usted pueda ser salvo. Necesita creer, recibir ese regalo que ya Dios preparó. Dios hizo todo, nosotros no hemos hecho nada. A usted, jovencita, jovencito, mujer, hombre, niño que me escucha, ven a los pies de Cristo. Dile: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz. Creo que pagaste el precio de mi pecado. Creo que mi currículo está en quiebra espiritualmente. Soy un pobre espiritual, no tengo nada que ofrecerte, pero te recibo como mi Señor y mi Salvador. Recibo ese regalo de la salvación, ese regalo extraordinario que costó sangre, sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Hoy, Señor, te pido que me salves, que me perdones, que me inscribas en el libro de la vida. Señor Jesús, gracias por estar en este lugar. Gracias por hablar a los amigos. Gracias por convencerlos, Señor. Tráelos a tu reino. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es el que vive? Y a Él le damos la gloria, la honra y el honor. Y las bendiciones son para nosotros, como yo siempre digo. Pueden sentarse, hermanos. Les pedimos las transmisiones.